Y desde el 1 de agosto comenzó a regir el nuevo Código Civil para todos los argentinos. Es por eso que es necesario saber cuáles son los derechos que tenemos todos como ciudadanos. Hoy en Noticias C5, a través de la doctora Elsa Laura López, jueza en civil y comercial con competencia exclusiva en familia menores, nos informamos sobre este tema. El Código Civil en realidad vendría a ser el código, la norma que recepta los principios del derecho privado, principios rectores, regula el derecho privado, para que se entienda, regula todo lo que es materia de derecho privado. Se han dado muchos cambios, ¿no? Estos cambios que incluso lo dicen los propios integrantes de la comisión redactora del proyecto, que fuera del anteproyecto del código, lo que tuvieron en cuenta es la constitucionalización del derecho privado, es decir, traer los tratados internacionales de derecho privado a los que la Argentina ya se había adherido y formular principios o normas mínimas dentro del nuevo código. Hay muchos cambios, es decir, lo que me parece importante recalcar, que lo que le puede interesar más a la gente, son los cambios que se dieron dentro del derecho de familia. Todo esto, vuelvo a repetir, sobre la base de los tratados internacionales, la solidaridad familiar, la inmediatez, el debido proceso. Y dentro de estas cuestiones, por ejemplo, hay un cambio sustancial en lo que hace a la cuestión de la disolución del vínculo matrimonial. Ahora no existen causas de disolución, ¿no? Las personas que quieran divorciarse se presentan y peticionan su divorcio sin que el juez, como sucedía en el Código derogado, se inmiscuya dentro de las causales por las cuales llegan a esta petición. ¿Por qué se hizo esto? Es interesante saberlo, ¿no? Porque se ha llegado a la conclusión de que la discusión lo único que traía era un quebrantamiento de la familia. Y este código en materia de familia lo que tiende justamente es a tratar de que todas estas cuestiones de familia se resuelvan de manera que este quiebre que se produce no produzca además consecuencias que hagan que se reproduzca el conflicto en el tiempo, ¿no? Entonces, el divorcio ahora se puede presentar una parte o se puede presentar las otras. Lo que sí hace es disponer como una cuestión cuya falta hace que no pueda darse lugar a la acción hasta que no se presente, de lo que estoy hablando es de lo que se llaman propuestas, proyectos, para que se entienda, en donde las partes, además del divorcio, deben presentar una propuesta respecto a todos los aspectos que tengan que ver con el matrimonio. Cuestión de bienes, responsabilidad parental, comunicación, régimen de visitas, etcétera, ¿no? O sea, se puede pedir la disolución del matrimonio, pero hay una serie de condiciones que hay que verificar en el momento. Hay un requisito para pedir, que es que la demanda de divorcio vaya acompañado con una propuesta que se refiere a estos temas que indiqué. Que de esa propuesta se va a correr traslado a la otra parte si es que se presentó una sola, y la otra parte podrá hacer una contrapropuesta respecto de estos temas o ponerse de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, se llama una audiencia de conciliación, y si no, se sigue un procedimiento incidental para que el juez en realidad determine qué es lo que va a pasar con estas cuestiones. Doctora, usted recién mencionaba que estos cambios buscan la preservación de la familia. En el caso puntual de los niños, ¿en qué incide en el desarrollo de la vida de ellos?
Bueno, lo que hace el nuevo código es integrar una figura partamos de la base de que se adquiere la mayoría de edad a los 18 años. Entonces, el código establece una figura que es la de los adolescentes. Y qué hace es otorgarle derechos de estar, por ejemplo, en un proceso, o de que puedan opinar sobre determinadas cuestiones que hacen a su vida, por ejemplo, una enfermedad o una operación, ¿no? Esto no estaba previsto con anterioridad. Esto tiene que ver con su relación con los tratados internacionales sobre el derecho de protección de los niños, ¿no es cierto?, en este aspecto. Entonces el niño va a tener participación en el proceso, incluso asistencia letrada, es decir, puede presentarse al proceso con un abogado. ¿Usted considera, en base a su experiencia, que estos cambios eran necesarios realmente? En realidad, vuelvo a repetir para que se entienda, lo que hace este código es traer lo que los tratados internacionales que ya estaban vigentes a partir de la reforma constitucional última, en base al artículo 72 de la Constitución Nacional, que dice que los tratados, que la Argentina se adhiera a los tratados internacionales, Convención de los Derechos del Niño, de las personas con discapacidad, etcétera, traerlos al código y colocar normas mínimas dentro del código, pero que ya estaban en los tratados internacionales. Y era necesaria la reforma. Nosotros tenemos un código de 184 años, ¿no? Es actualizar en cierta forma lo que ya estaba. Exacto, sería así, sería una cuestión así. Sí. Doctora, usted nos mencionaba que es muy amplio el tema, ¿no? Es muy amplio. No obstante, es bueno decir una cosa, hasta los propios integrantes de la comisión redactora y los innumerables participantes doctrinarios muy importantes de nuestro país que participaron en instituciones dentro del código, han manifestado que esto va a tener que ser interpretado y también puede llegar a tener, por ejemplo, la doctora Kemelmajer de Carlucci dice, que es una de las integrantes de la comisión redactora, que hasta puede tener una ley de fe de ratas, puede tener un cambio dentro, ¿no? Lo que ellos hicieron es dar este primer paso para después, dar lugar a la interpretación. Esto ya ha sucedido con códigos anteriores. Nuestro código, que es el Código de Vélez, de 1870, después fue reformado, la ley 1711, ¿no es cierto? Esto sucede, digamos, no es nada nuevo, este proceso de reforma de las leyes adecuándose a las realidades que vive el país, ¿no? A veces una lectura superficial de cada caso no sirve, ¿no? Hay que inmiscuirse más para poder ver cuáles son realmente los cambios y las variantes. Exacto. Justamente volviendo sobre el tema de la doctora Kemelmajer de Carlucci, ella habla de un diálogo de fuentes. ¿A qué se refiere? Y explica clarito qué sucede hoy y qué sucedía antes. Nosotros antes, en el Código de Vélez y en la época de Vélez, se hace el código y se recurría al código. Lo que había era que interpretar el código para aplicarlo. Acá lo que nos pasa actualmente es que este código tiene normas tiene normas que a su vez no son todas completas. Por ejemplo, habla de consumidores, pero existe una ley de consumidor. Habla de medio ambiente, pero existe una ley de medio ambiente. Entonces, en este código lo que va a suceder es que para aplicar la norma a un caso concreto, por eso hay que ver cada caso en particular, debe recurrirse al código y a su vez a las diversas normas que relacionan la cuestión que uno está tratando, ¿no? Entonces, no es solo el código, son todas las normas o microsistemas jurídicos que
se refieren a la cuestión que uno está tratando. Hoy la situación entonces es mucho más compleja, pero compleja en el sentido de interpretación. Cuando hablan de interpretación, lo que sí refiere el código es a la finalidad que tuvo el legislador cuando legisló el código. O sea, ¿cuál es la finalidad? Antes se tenía en cuenta el espíritu de la ley, se volvía hacia atrás. Ahora es la finalidad lo que se tiene en cuenta. Y eso está prescrito en el artículo primero del título preliminar del código, ¿no? Doctora, realmente ha sido muy amable brindarnos este momento para conocer parte de esto que tiene una amplitud muy importante y cambios profundos. Desde ya, muy agradecidos. Una sola cosita que es muy interesante, que me parece que no, gracias también a vos, pero que es importante decir, se regulan las uniones convivenciales. Es decir, lo que era llamado, que cambia el nombre, porque se ha considerado que concubinato era un nombre peyorativo, se regula hoy. Esta es una realidad que ha pasado sin legislar durante muchísimos años, y existen, incluso dado por censos, que hay un gran porcentaje de personas que conviven. Y esto necesitaba regularse, bien o mal, pero se ha regulado, ¿no? Y eso es importante, y los fundamentos de esta regulación justamente es esa visión amplia de familia que ya había sido reconocida por otras leyes y que se incorpora al código. No hay una única visión de familia, hay una visión amplísima de lo que es familia. Y dentro de la familia están este tipo de uniones que hoy se regulan y que tienen sus efectos jurídicos.